Para todos y bienvenidos a esta Boca es Mía. En el día de hoy vamos a estar debatiendo dos asuntos. Uno tiene que ver con el rol de los dirigentes sindicales, los cargos políticos. Va a estar interesante, nos va a estar acompañando Richard Reed. Pero antes está el tema de lo que se va a votar mañana en Cámara de Senadores, que es la moción de censura al ministro Heber. Nosotros tenemos en este momento vía Zoom al senador por el Frente Amplio, Alejandro Sánchez. ¿Cómo le va? Victoria, ¿cómo andan? Muy Un bien. gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Por dónde viene esto? Bueno, esta es la consecuencia de la interpelación que realizáramos hace algunos días, donde nosotros partimos de la base de que después de las comparecencias diversas de Heber en las comisiones de transporte y posteriormente la interpelación, bueno, nosotros no nos hemos quedado conformes con el proceso que se llevó adelante de este contrato. Heber dijo en su momento que tenía informes, 4 informes muy contundentes para poder negociar con la empresa, y ha quedado demostrado que esos informes no estaban, ¿no? Que solo había, en definitiva, un informe que al parecer realizó el prosecretario de la Presidencia de 9 páginas, y eso para nosotros es una falta bastante grave, porque se ha defendido al Estado uruguayo de un posible juicio, según el gobierno, sin informes técnicos serios, ¿no? Y además está el elemento claramente de que no dio respuesta el ministro de por qué razón se creaba un monopolio de esta naturaleza que es inconstitucional. En función de esto, nosotros desencadenamos un proceso que está en la Constitución de la República, que es solicitar la censura del ministro. Por tanto, se tiene que convocar una nueva sesión, que es la que se va a concretar el día de mañana, a efectos de votar esa moción de censura para que pase a la Asamblea General en el caso de contar con los votos de la Cámara de Senadores. Bien, pero en los hechos, Sánchez, debatir sobre el puerto es una cosa y concretamente yo le estoy preguntando por los mecanismos todos válidos y los pasos a seguir todos válidos que tienen su asidero en la propia Constitución, pero se sabe que primero Heber fue llamado a comisión, después un pedido de la justicia por los informes que no llegaron, la interpelación, ahora la censura, y no van a estar los votos. Entonces, todo este camino se transita. ¿Por qué? Si se sabe que no van a estar los votos. ¿No hay un camino más directo hacia poder realmente hincarle el diente al tema de fondo y es tratar de entender este acuerdo y qué margen hay para poderlo mejorar? Bueno, bien, ahí hay 2 cosas, Victoria. La primera de ellas es, naturalmente, probablemente no estén los votos para la censura del ministro. Los ministros cuando van a sala, uno puede decir, bueno, ¿es satisfactoria la información que me dio o no lo es? Y Nunca esa lo es una es, decisión. Sánchez, nunca lo fue. No, esa es una decisión que se puede tomar. La otra decisión ya implica ir un paso más grande en donde nosotros estamos diciendo de que no tenemos confianza en el ministro, porque por eso promovemos como Frente Amplio una moción de censura, ¿no? Porque cuando una bancada censura a un ministro, lo que implica, en el caso de que tuvieran los votos, pero independientemente de que no estén, es que no debe seguir en el cargo. Ya no es que lo que me explicó me pareció insuficiente, es que no debe permanecer en el cargo. Bueno, pero hoy no está en el cargo, de hecho. Bueno, pero es ministro de Estado de todas maneras. Y fue como ministro interino. Ahora bien, esto va a terminar con una denuncia penal. Ah, bueno, a eso ¿no? quería llegar. ¿Es el camino para eso? No es el camino para eso, pero es una manifestación política de que nosotros sentimos que con la actitud del ministro Heber discrepamos profundamente y creemos que en ese sentido no ha cumplido, digamos, con su rol de defender el interés nacional. Y eso es lo que termina pasando con la moción de censura que se presentó en la pasada sesión de la interpelación. Bien, pero de ahí a la justicia penal es otro camino, ¿no? ¿Cómo? Pero de ahí a la justicia penal hay ese una es otro diferencia. camino que la bancada del Frente Amplio está trabajando para concretar, porque nosotros creemos que hay muchas ilicitudes en este proceso que queremos que la justicia lo investigue, porque para nosotros lo importante, ejemplo, ¿cuáles, es la Sánchez? posibilidad... ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, entre otras que se creó un monopolio sin ley. Y eso es una falta muy grave, porque la Constitución de la República es clara, dice, para crear un monopolio se necesita una ley en el Parlamento. El Poder Ejecutivo podría haber optado por ir al Parlamento a solicitar una ley para crear un monopolio en el manejo de los contenedores en el puerto y no lo hizo. Y lo que terminó haciendo es crear un monopolio de hecho con un contrato, ¿no? Y eso es pasar por arriba, digamos, de manera fragante
sobre una disposición constitucional. Entonces, lo que creemos es que hay que tratar Pero de en los declarar hechos no nulo había un este acuerdo. monopolio, perdone que le interrumpe, en los hechos, porque una Sí. cosa es cuando las cosas suceden en los hechos con ausencia de contrato explicitando la creación de un monopolio. ¿No pasó eso con la otra empresa en estos años anteriores? No. Había Bueno, dos empresas. uno escucha al oficialismo y plantean que sí, escucha a la oposición, plantean que no. Finalmente, esto que debería realmente ser en el mejor de los intereses del Uruguay, ¿quién lo termina dirimiendo? ¿Un juez? Y lo va a tener que dirimir un juez porque lo que hay que hacer es declarar nulo un contrato que el Estado uruguayo firmó con una empresa en donde le otorga el monopolio del manejo de los contenedores del Uruguay por los próximos 60 años. Entonces, la única forma, ya que el gobierno entiende que no hay que modificar ese contrato, es que la justicia lo declare nulo. Bien. Ese es el único camino que queda. Y vamos a ese escenario. Si lo declara nulo, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Previendo también lo que pueden llegar a ser no sé qué margen de reacción puede tener la empresa tras la anulación por parte de la justicia uruguaya, ¿no? Bueno, en muy ese bien. escenario Ahí lo que hay que hacer es hay que sentarse a negociar con la empresa nuevamente, pero bajo condiciones favorables para el Estado uruguayo. Nosotros no pensamos que Catún así tiene que retirarse de la terminal especializada de contenedores. Bien. Lo que discrepamos es que exista un monopolio. Por tanto, hay que negociar con esa empresa las condiciones para continuar con la concesión de una terminal especializada. Pero lo que no debemos restringir es el uso de los muelles públicos, que es infraestructura que ha creado el Estado uruguayo, en función de otras decisiones que pueda tomar el Estado uruguayo. Que lo que termina siendo el contrato es decir, no, acá solo hay una sola empresa que puede manejar contenedores. Eso es lo que nosotros discrepamos. Bien, y si la justicia entendiera a favor del criterio del oficialismo y no anula el contrato, ahí, ¿cómo sigue? Pensemos en ese escenario. Y en ese escenario es el peor escenario para el Uruguay, porque es un escenario en donde vamos a estar de rehenes de las tarifas que fije una empresa privada monopólica. Entonces, ese va a ser un enorme problema para el país, para la importación de productos que en el contrato no está establecido una baja de tarifas y para la exportación del trabajo nacional. Ese es el gran drama que tenemos arriba de la mesa y eso será por 60 años, con lo cual condiciona enormemente las posibilidades de desarrollo del país a futuro. Bien, pero ¿cuánto hay de lo que se puede interpretar y deducir de lo que puede llegar a pasar de aquí en los próximos 60 años a lo que en los hechos ocurra? ¿No hay un trecho grande ahí? Porque yo recuerdo estas mismas discusiones en nombre de la soberanía y del compromiso económico del país por no sé cuántos años con el tema del contrato con UPM. No tiene nada que ver el contrato UPM, que fue la instalación. Ya sé lo que me va a decir, porque no hay monopolio mediante, ya lo sé, pero estoy pensando en las vías del tren. No solo eso, sino que UPM incorporó una industria y hizo inversiones por 2.000 millones de dólares, que es la inversión más grande de la historia del Uruguay y más grande de la empresa UPM en el país. Entonces, no tiene comparación eso con entregarle el comercio exterior, porque el puerto de Montevideo es casi el comercio exterior. El 50% de las exportaciones salen por el puerto de Montevideo y el 60% de las importaciones por dicho puerto, por contenedores, entregarle eso por 60 años a una empresa. ¿No? Hay una diferencia abismal. A una empresa donde además le entregan la posibilidad de, en el puerto de Punta de Sayago producir energía eléctrica y obligan a UTE a comprarle esa energía eléctrica a precio de consumidor. Es decir, este contrato que firmó el Estado uruguayo es un contrato donde le da todas las pretensiones a la empresa Catún así y le da mucho más, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema. Y el problema de fondo es que nosotros necesitamos un puerto competitivo. ¿Están convencidos de que mejorando este contrato la empresa igual se queda? ¿Y cómo no se va a quedar? Si estuvo hasta acá, ha estado hasta ahora. Sin operar. ¿Por qué no se va a quedar? ¿Por qué no se va a quedar si la empresa ha tenido ganancia durante todos estos años? Porque todos estos años que la empresa estuvo aquí, desde el año 2001, ha tenido ganancias. Es un negocio muy rentable el negocio de la empresa. No ha perdido dinero esta empresa, ha ganado dinero. Por tanto, a mí me parece que no habría opciones para que la empresa se retirara. El problema aquí es que la empresa hace 20 años que demanda al Estado uruguayo ser monopólica y el Estado uruguayo no solo lo que demanda es poder usar al máximo todo su potencial y es lo que no ha estado pudiendo hacer hasta ahora.
No, tiene que captar más carga, ¿verdad? Claro. Pero esta posición, la posición de que no sea monopólica, es una posición que sostuvo el gobierno colorado de Jorge Valle y que sostuvieron los gobiernos del Frente Amplio y que no sostuvo el actual gobierno. Esa es la verdad. Bien. Porque las pretensiones de Catuón Nasí vienen desde que se instaló. Desde el día que se instaló, está pretendiendo de que como ella tiene una terminal especializada de contenedores, sea la única que mueva contenedores en el puerto de Montevideo. Y eso no lo aceptó el gobierno colorado de Jorge Valle y no lo aceptaron ninguno de los gobiernos frente amplistas y sí lo aceptó este gobierno. Y ese es el cambio radical que se genera en el puerto de Montevideo. Bien, ¿me permite, Sánchez, le parece bien si le hacen alguna pregunta desde el panel? Claro. Porque hay quienes por ahí entienden más del tema, más específicos. Ale, ¿quieres preguntar? Sí, quiero aprovechar la presencia de Alejandro para... quedó claro en el marco de la interpelación, senador, que los propios socios del gobierno tenían miradas distintas a propósito de lo acordado entre el Poder Ejecutivo y la empresa. No obstante ello, en el marco de la moción que finalmente resultó la aprobada, justamente se plantea una serie de cambios al contrato, entre otras cosas incluyendo la posibilidad de que si mañana la empresa quiera vender tenga que tener sí o sí el aval del Estado, cosa que en el contrato original no está. Ha trascendido que la empresa está dispuesta a aceptar ese cambio. ¿No crees, Alejandro, que ese cambio en el marco de la discusión, en la interpelación, es algo favorable? ¿Cómo lo ven ustedes? Por supuesto que eso es favorable, Alejandro Tocayo, porque esa cláusula ya estaba en el contrato original del año 2001 y en el contrato actual la cambiaron. Y por tanto, naturalmente, que una empresa que tiene una concesión, si mañana va a hacer un negocio vendiéndose, en el mundo se venden y compran empresas en función de la capitalización de sus acciones, es bueno que le pregunte al Estado uruguayo si le permite o no le permite hacer esa transacción económica. O sea, esa es una mejora del contrato. Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el pago del canon mínimo que tiene que pagar la empresa ahora va a tener monopolio. Bueno, la cláusula para no pagar el canon mínimo dice que puede ser pandemia, crisis económica, ¿no? O sea, porque va a haber disminución del comercio de contenedores, ¿no? Entonces dice, la empresa no pagaría canon mínimo si hay pandemia, crisis económica, etcétera. ¿A vos te parece, a la ciudadanía le parece que en un contrato entre un Estado y una empresa transnacional pueda aparecer un etcétera para no pagar el canon mínimo? Esto es una vergüenza a nivel internacional. Que un contrato se haya firmado en donde la posibilidad de no pagar el canon mínimo sea etcétera, lo cual puede llevar a que la empresa pueda arguir cualquier tipo de fundamentación para no pagar el canon mínimo, es denigrante para el Estado uruguayo, esa cláusula, por ejemplo. Bien. Fernando. No, buenas tardes a Sánchez. Ahora estuvieron 19 horas discutiendo en el Parlamento, ya en este mismo panel hablamos de la posición de uno, de otro. El Frente Amplio sostiene que la posición del gobierno es la de Catuón Nasí. Me parece, la pregunta que yo quisiera hacer cortita nomás es ¿por qué contra Heber cuando podrían promover un juicio político contra el presidente de la República? Porque esto, como usted dice, fue manejado por 5 personas, creo, 4 o 5 personas. Fueron el presidente de la República, el prosecretario de la Presidencia, el secretario de la Presidencia, el ministro de Transporte y el presidente del puerto. Creo que esas fueron las 5 personas que manejaron este contrato, que yo tengo entendido que lo hicieron por una cuestión de exigencias de reserva y el Tratado de Protección de Inversiones. ¿Habrá razones, no habrá razones? No sé. Pero ¿por qué contra Heber, que ya ni siquiera es ministro, cuando pueden ir contra el propio presidente de la República? Porque algo que consideran inconstitucional, ilegal y que va a generar gravísimas consecuencias sociales y económicas, me parece que ameritaría a quien puso la rúbrica, que en definitiva es el responsable, el presidente de la República, que ustedes vayan contra él y no contra Heber. Porque si no, si van contra Heber, que ya ni siquiera es ministro, parece como que fuera, bueno, vamos a aprovechar esto que está calentito. Como decía Victoria, saben que no van a conseguir los votos. La pregunta que a mí me queda es esa. Yo no iría nada, pero digo, pregunto por qué no contra el presidente de la República. A ver, Sánchez. Está bien, es una buena pregunta. Primero, Heber fue, por decisión del gobierno, ministro durante un año de Transporte y Obras Públicas,
Y segundo, en el momento de la interpelación, el gobierno decidió que fuera ministro interino. Por tanto, la moción de censura va contra el ministro interpelado, porque la Constitución de la República no permite otra opción. No, eso está claro, yo le pregunté otra cosa. Pero ¿Por qué no la promoción de un juicio político en vez de ir por una censura que saben que no van a tener los votos? Está bien, la censura es una expresión política del partido, en este caso, que está en la oposición. Yo nunca iría por un juicio político al presidente de la República. ¿Sabes por qué? Porque en el Uruguay los presidentes se cambian cada 5 años. Y las modas latinoamericanas de cambiar presidentes a medio término de su mandato no las comparto. Por una razón de democracia y de mirada más institucional, más allá de las diferencias que se puedan tener. Yo creo que los presidentes no se los cambia mientras dure su mandato, porque ese es un principio, un prerequisito básico de aceptación de reglas de juego que no debe ser. Para eso está justamente la posibilidad que establece la Constitución de la República, que no hacerle juicio político al presidente, sino ir contra el secretario de Estado que el presidente colocó para llevar adelante esas tareas. Bien. Haga lo que haga. Déjalo seguir. Se entiende lo que está diciendo el senador. Sí, pero haga lo que haga. Y obviamente haga lo que haga. Es todo tolerable la institucionalidad antes que cualquier cosa. Porque ilegal, delito, inconstitucional, una aberración, una barbaridad, todos los calificativos que le ponen, incluso no amerita eso. Incluso está la institucionalidad por encima de eso. A ver, la democracia hay que cuidarla todos los días. Entonces, el cuidado de la democracia implica justamente que a ninguno se le ocurra que a los presidentes se los puede sacar y poner cuando tienen ganas. Los saca y los pone el pueblo, en elecciones libres, ¿verdad? Es el primer elemento. ¿Hay fusibles para evitar eso? Y para eso la Constitución establece los fusibles, que son los ministros, que son los que ha puesto el gobierno, el presidente, los ha señalado de confianza para que manejen los asuntos específicos. Entonces, en todo caso, acá lo que hay es un mal asesoramiento del ministro de Transporte del momento al señor presidente de la República. Y por tanto, lo que hay que hacer es cuestionar ese fusible, que es el que está encargado de eso, porque es el secretario del presidente de esos temas. Permítame seguir, senador, para que puedan entrar todos los panelistas. Pablo Casas. Dale. Sí, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Desde hace un tiempo a esta parte, todas las interpelaciones por parte de la oposición, ahora oficialismo y viceversa, lo que se hace es generar un hecho político porque indudablemente va a tener la aprobación del oficialismo como la tuvo durante los gobiernos del Frente Amplio con diversas interpelaciones y las ha tenido con este gobierno. En cuanto a la moción de censura, todos sabemos bien que tampoco va a prosperar por la sencilla razón de lo que sucede con las interpelaciones en cuanto a la cantidad de votos y demás. Ahora, parecería ser que lo que se está tratando de generar es un hecho político y está bien, es loable, está dentro del marco legal, eso no hay inconveniente. Ahora, cuando recién tú nos decías que de pronto se está analizando para poder presentar una denuncia penal sobre estos hechos y ver a ver qué es lo que la justicia determina y eventualmente pedir la nulidad del contrato. Victoria decía, bueno, pero si la justicia lauda en cuanto a que no existió ilegalidad y que no se anula el contrato, tú nos decías, bueno, pero eso será un hecho gravísimo para el país por determinados motivos y demás que la justicia no entendió de esa manera. ¿No parecería ser como que hay una suerte de capricho o de generar continuamente un hecho político por esto? No, a ver, capaz que yo no me expresé mal, me expresé muy mal o tú me entendiste mal. Yo lo que digo es que si la justicia lauda que aquí no hubo ningún problema de ilegalidad, ¿bien? Por tanto, queda laudado la sospecha sobre la ilegalidad o las ilegitimidades que se llevan adelante. Pero no la inconveniencia eso igual, del negocio. De todas maneras va a condicionar al país en su política exterior. Eso es parte de una discusión política, no judicial, ¿verdad? Bien. Entonces yo como no hago futurismo, no sé lo que va a laudar la justicia, esperaría que esa situación llegue. Pero de todas maneras, si la justicia lauda, a uno le puede gustar más o menos los laudos de la justicia, pero los tiene que acatar todos. Sí, bien, pero insisto, la justicia no va a laudar sobre la inconveniencia o no para los números del país, lauda sobre la validez del contrato. La última, senador. Me quedo, Sánchez, sobre este último punto que tiene que ver con las acciones judiciales. Usted habló de ilegalidades, ilícitos, pero sin embargo en la interpelación el senador Charles Carrera habló o deslizó la idea de algo más comprometido que tiene que ver con corrupción. ¿Hasta dónde van a llegar los fundamentos que ustedes van a presentar ante la justicia? Bien, nosotros estamos haciendo un trabajo que ya se viene realizando de antes, con todos los antecedentes, con toda la información a la que hemos podido acceder, y hay información que nosotros no hemos podido acceder, por eso es importante que vaya a la justicia, porque hay mucha información que fue declarada secreta, que no se nos ha proporcionado,
Y lo que vamos a presentar es una denuncia en ese marco, y cuando se presente la denuncia, que se está trabajando en ello, ahí todos conoceremos hasta dónde va el marco. Nosotros lo que queremos es que se conozca toda la información y se sepa todo el procedimiento y la justicia sea la que laude esta situación, más allá de las suspicacias que puedan existir o las opiniones que todos podamos tener. Lo importante es tratar de que los hechos y la realidad demuestre efectivamente qué es lo que pasó. Muy bien, senador, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y bueno, le mando un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una primera pausa.